En Ecuador, el presidente Daniel Noboa destacó en los resultados de la economía de ecuatoriana, todo enmarcado en 11 días de paro. Vamos con nuestro compañero César García Vélez desde Ecuador, quien nos habla en una importante entrevista siguiendo este tema. César. Sí, ¿cómo estás, Juan? Importante también analizar qué está pasando con la economía ecuatoriana luego de estos 11 días de paro nacional, qué efectos ha tenido. El presidente de la República ha pasado una revisión de esto y asegura que a pesar de los intentos de desestabilizar la economía ecuatoriana, esta no ha retrocedido, sino más bien ha avanzado en ciertos aspectos. Revisemos a continuación la publicación que hacía en su cuenta de ex el mandatario, en donde se refería a temas, por ejemplo, como las ventas y las exportaciones. El presidente decía, algunos trataron de parar a los ecuatorianos, no pudieron. Septiembre lo demuestra en una comparación al 2024 con un crecimiento del 10% en ventas totales y un crecimiento del 16.6% en exportaciones. Además, destaca allí el mandatario, hace un estudio pormenorizado de cómo fueron creciendo las ventas mes por mes, viendo que en el mes de septiembre, a pesar del paro, esto no se ha visto afectado. Señala que hay algunos sectores de crecimiento, como el de construcción, comercio, producción petrolera y turismo. Este es el balance que hace el mandatario. ¿En qué medida esas cifras reflejan la realidad que vive el país? Bueno, me encuentro en este momento con el economista Juan Sebastián Naranjo, con quien vamos a dialogar al respecto. Bienvenido, economista, en este análisis con Latinoamérica. Bueno, aparentemente Ecuador está muy bien, la economía está en bonanza. Yo quisiera saber si usted tiene la misma lectura, si hay una estabilidad económica o si por el contrario, en esa percepción del pueblo de que las cosas no van tan bien, tiene algún asidero. Bueno, el análisis debe ser técnico, ¿no? El presidente ha presentado unas cifras de crecimiento, pero hay que analizar el trasfondo, ¿no? ¿Cómo es que se da estas cifras de crecimiento? Para ello hay que regresarle a ver al año 2024. Recuerde usted que por muchas razones, ¿no? Un año atípico, un año en el cual la electricidad no fue muy amiga a algunos empresarios, la economía terminó al cierre del ejercicio con un decrecimiento del 0.8%. Entonces, claro está, usted regresa a ver el año 2024, donde las ventas se redujeron, donde la producción disminuyó y, claro, en contrapeso del año 2025, obviamente va a haber crecimiento. Entonces, ¿se está comparando con lo que el peor año que nos fue por todas esas circunstancias? Bueno, la economía ecuatoriana luego de la pandemia ha venido creciendo a porcentajes no tan grandes, pero sin embargo ha venido creciendo. Sin embargo, el año 2024 fue un año de decrecimiento, ¿no? Entonces, claro, si el presidente lo que hace es un análisis interanual, un análisis en comparación del año 2025 con el 24, y si bien es cierto, algunos sectores han crecido, pero tampoco la historia es tan bonita, ¿no? Porque estamos comparándonos con el año que el Ecuador decreció en sus cifras. Ahora, claro está, que la economía ecuatoriana se está direccionando hacia un norte, efectivamente. ¿Por qué? Porque mire usted que para el año 2024 el riesgo del país estaba disparado, para el año 2025, para este análisis, el riesgo país se sitúa en 710 puntos más o menos, ¿sí? 710, 750 del último. Perdón, ¿nos sirve el tema del riesgo país? Porque yo veo que es recurrente que el gobierno destaca este aspecto. ¿Qué es ese riesgo país y en qué le sirve a la gente? Bueno, la economía debe encaminarse en torno a dos frentes, la credibilidad internacional y la credibilidad y el fortalecimiento interno nacional, ¿no? El primer hito era el generar la confianza internacional, porque cuando tienes confianza internacional, dado que Ecuador es un país con deuda, ¿sí? Se elabora un terreno para el cual en años posteriores habrá que hacer una reingeniería de la deuda, ¿no? Mire que en Estados Unidos, por ejemplo, ya se hablaba de hacer una reingeniería de la deuda, inclusive emitir bonos a 100 años. Entonces, por ello es que a nivel internacional, uno, hay que generar credibilidad, hay que saber tocar las puertas de los multilaterales y esto se logra siempre y cuando haya un riesgo país. Nos está yendo bien. Disminuyendo. En política fiscal, el Ecuador ha dado señales de que va bien, ha generado credibilidad y por eso es que el riesgo país ha disminuido. Pero ahora, ¿qué pasa? Regresamos a ver a la parte nacional, a la parte interna, la economía interna del país. Ahí es cuando el gobierno tendrá que poner mayores
esfuerzos por dinamizar la economía, porque uno de los grandes problemas, y no de este gobierno, sino de los últimos años, de los últimos gobiernos, es que la economía que no tiene circulante, no hay dinamismo económico. Por ello es que la microeconomía, las empresas no logran vender más y los hogares no tienen pues los recursos para consumir más. Aun cuando se habla que la construcción se está reanimando respecto al año 2024, bueno, pues del gobierno se ha emitido proyectos de ley de carácter económico urgente exactamente para dinamizar. Mire usted. Que se han caído, ¿no? Mire usted, el quinto proyecto económico habla del BIES para que el BIES tenga mayor liquidez y que impulse a través de los afiliados del IES. Esa es la banca pública, ¿no? Para que entiendan. Efectivamente, la banca pública que impulse a sus beneficiarios, hacia sus usuarios, que son los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a mayor crédito, y eso sí logra dinamizar la economía. Quiero hacer una pregunta porque seguramente el televidente dirá, bueno, están creciendo las exportaciones, hay mayor cantidad de ventas, pero bueno, no hay medicinas, no hay educación de calidad. ¿Hacia dónde hay que canalizar y aterrizar esa macroeconomía para que la satisfacción de los ecuatorianos se vea expresada de forma integral? Mire, este gobierno ha tenido que pasar por momentos complicados, ¿sí? Ha tomado decisiones fuertes, aun cuando la Corte Constitucional, muchas de ellas la ha limitado, como usted bien lo ha dicho. Sin embargo, para que el Ecuador haya un ambiente en el cual no se sitúe la falta de medicina, no se sitúe actos de corrupción, exactamente se tiene que encaminar hacia reformas. El dinero que gasta el Estado, sí, eliminar actos de corrupción en ese dinero, el tamaño del Estado, ¿no? El reducir de 20 ministerios a 13 ministerios, de 9 subsecretarías a 3 subsecretarías, eso uno evidencia que este gobierno lo que busca es la reducción del tamaño del Estado y la reducción del gasto público, porque si no, año a año, el ministro de Economía tendrá que ir a Washington a pedir financiamiento adicional, ¿no? Claro, y esto es algo que muchos países, sobre todo de corte liberal, están tratando de evitar, el sobreendeudamiento y continuar con ese ciclo vicioso de seguir pidiendo al Fondo Monetario Internacional dinero. Ahora, generación de empleo, erradicación de pobreza, ¿cómo vamos en este sentido? En ese marco, me parece positivo que, dado que la Corte Constitucional, dado que algunos grupos no afines al gobierno a veces se complican y se ponen enfrente de lo que quiere hacer el presidente Noboa, hay un llamado a una constituyente, ¿no? Vemos que si se quiere que el Ecuador sea un país más competitivo a nivel de la región, sí, para ello habrá que modernizar el Código de Trabajo. En el Ecuador tenemos un Código de Trabajo que desde 1936 solo se ha llenado de parches. No somos competitivos. Tanto es así que en el Ecuador hasta hace semanas se debatía la contratación por horas, pues, pero en el mundo ya la Organización Internacional del Trabajo ya habla de otros tipos de contratos en paralelismo a lo que el mundo está transitando. Por ejemplo, los contratos remotos, pues, donde alguien de África puede trabajar en Ecuador y donde alguien de Ecuador puede trabajar en África. Para ello, definitivamente necesitamos tener una constitución que esté a la par a la realidad actual, ¿no? Si no, con la constitución que imprimía la realidad de hace 17 años es imposible. No podemos ser competitivos, no podemos atraer inversión extranjera, 200 millones de dólares apenas en inversión extranjera. Un Estado donde hay 5 poderes, donde la participación ciudadana y la función judicial no generan la credibilidad necesaria. Una constitución en la cual los sectores estratégicos no están bien canalizados, y es así que el año 2024 tuvimos problemas con la electricidad. El sector privado no puede suplir las falencias del sector público, así que definitivamente esto creo que la gente esperaba. El presidente en su campaña para la reelección, para la reelección, segundo mandato, ofrecía, así que me parece positivo. Muy bien, a modo de conclusión, porque el paro y lo que se está viviendo a nivel nacional es el factor de la coyuntura que tiene múltiples efectos. En la economía, por cierto, que lo es. Esto que estamos viendo en imágenes, estas paralizaciones, ¿esto ayuda al país? O por el contrario, a pesar de que los sectores señalan que lo que están buscando es que se eliminen medidas que van en contra del pueblo, ese es el argumento, y que al eliminar el subsidio al diésel se afecta a la economía porque sube todo. ¿Cuál es su percepción al respecto de esto? Bueno, la primera percepción es que el Ecuador parece que se ha familiarizado a las paralizaciones, año 2019, año 2021, año 2022, y usted veía la magnitud con la cual paralizaban las operaciones en el Ecuador, ¿no?
Bueno, hoy en el año 2025 no es de la misma magnitud, no es que el país está paralizado, es más, las operaciones en la capital, en Quito, siguen normales, sino solo se han paralizado en ciudades o provincias en las cuales estos sectores no delincuenciales son ahora perjudicados con la liberalización del precio del combustible, en especial del diésel, entonces ya no es de la misma magnitud. Y claro, cabe destacar que la gente en verdad tiene miedo, pero más que por la liberalización del subsidio, es por el efecto de liberalizar esto, ¿no? Porque hay especulación, efectivamente. Y en ello, bueno, el gobierno ha sido inteligente, ha sacado medidas de compensación, pero también esperemos pues que se controle a quien especule para que evite, ¿no?, el efecto de la inflación, el efecto de que los precios se desplacen, de que los productos se desplacen en precios, porque eso sí efectivamente afecta, ¿no?, a todas las clases económicas. Cuando hay paralizaciones no es pues que le afecta especialmente al millonario, al que tiene aviones, al que tiene embarcaciones, sino en especial afecta al pequeño productor. Así que en Ecuador y en Latinoamérica esperemos que ya que pase de moda, ¿no?, el paralizar las operaciones, el paralizar la economía en torno a un reclamo social, sino más bien que se sienten, se conversen y eso empuje a que el Ecuador y los países de la región lleguen a un acuerdo y que empujen al crecimiento de la región. De otra manera estaremos varados por la historia en torno a reclamos, a conflictos y a no llegar a un acuerdo en torno a impulsar la economía hacia adelante. Juan Sebastián Naranjo, economista, importante este análisis, otra de las aristas que DNews hace a este paro nacional en el marco de esta información que trascendió por parte del presidente de la República sobre la salud de la economía ecuatoriana en medio de tiempos violentos y de enfrentamientos en ciertas zonas del Ecuador por este paro nacional. Tú sigues, Juan. César, gracias a ti y al economista Juan Sebastián Naranjo por este importante análisis en relación al crecimiento económico de Ecuador. Nosotros vamos en este momento a continuar con más noticias acá en DNews.